qué tipo de gen ha sido dañado y cómo podríamos reparar. ¿De qué va a depender si podemos reparar? ¿De qué va a depender de qué? Si vamos a reparar, ¿de qué va a depender? ¿Qué hacemos en citogenética? Estudio de los cromosomas, así que vamos a identificar los cromosomas. El gen responsable de ese tipo de cáncer. Si podemos nosotros identificar ese gen responsable, que no es de sola proteína normal, sino una proteína anómala que está produciendo cáncer, si ya la identificamos, entonces este resultado servirá para qué? Claro. Entonces con todos los otros especialistas van a llegar a un diagnóstico. Acuérdense que ya en patología, anatomía patológica, citogenética, en todas las áreas de anatomía patológica, todo ya es un consenso. Antes era solo un médico que solicitaba, se le enviaba los resultados, se analizaba y daba tiempo. Ahora no es así. Todos los expertos dan su opinión y al mismo tiempo este software pasa a un sistema, ¿no? Que se comunican también otros expertos, dan su opinión. Finalmente no es la opinión de uno que da resultados, sino la opinión de varios expertos. Entonces, de esa manera, ¿qué hace el médico? Que ya recibió toda esa información, ya sabe qué tipo de cáncer, sabe qué gen está mutado. ¿Qué gen está mutado? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Reconocerlo. ¿Qué es? Después del diagnóstico y tratamiento. El tratamiento, ¿no? Y para eso es que sirve todo lo que trabajamos en laboratorio. ¿Se dan cuenta de la importancia? Entonces, si nosotros hacemos un mal diagnóstico de laboratorio, entonces todo lo demás, hasta el tratamiento, va a estar equivocado, ¿no? Pobre paciente, ¿no? Va a morir de cáncer porque no van a poder tratarlo, ¿no? Por lo menos lo van a detener, en todo caso si fuera avanzado, ¿no? Entonces, esa es la importancia. ¿Quién quiere agregar algo? Es oportunidad de hablar en las clases de citogenética, porque la otra ya va a estar bien complicada, ¿no? Todos los que faltan no tienen nota, yo no sé cómo voy a hacer, ¿no? Entonces, la otra semana va a ser complicada. Yo voy a completar y voy a decir quiénes faltan, ¿no? Entonces ahí ya va a ser ya diferente. Es una consulta. Las personas que ya tienen antecedentes con familiares de cáncer, entonces cuando ellos acuden a laboratorio o a oncología, no he escuchado que los médicos soliciten un examen de cromosoma o un estudio citológico. Debería plantearse. Si no se hace. No, sí, en realidad se hace. Lo que pasa es que no tenemos datos, en realidad, datos de esos pacientes. Pero los médicos, cuando ya llega a su consultorio, una persona que tiene antecedentes familiares de tener cáncer, te dice, no, entonces sería bueno que te hagas dar ese estudio, porque tus familiares también tuvieron un cáncer, tu mamá murió de cáncer, tu papá también. Entonces, dependiendo de ese proceso, te mandan a consultoría genética. El genetista ya te orienta qué es lo que te van a hacer, el examen te van a hacer. Eso es así porque de repente hay ciertos hospitales que realizan ese tipo de cosas, o no todos los hospitales. No, todavía no se ha extendido a todos los hospitales. No, todavía no. No lo consideran incorporado. Lo que pasa es que ahí yo llego a una discrepancia, ahí llego a una discrepancia con la organización del sistema de salud en el Perú. ¿Cómo está organizado el sistema de salud en el Perú? Primero que no está todo no está organizado. Un solo sistema, ¿no? De salud está parte, el Ministerio de Salud y los particulares, peor, ¿no? Ellos no tienen ni datos, algunos de ellos tú vas, los solicitas datos, no tienen datos. Entonces todo se trabaja desde el punto de vista epidemiológico, de tratamiento, de consenso, no veo que se trabaje, ¿no? Eso debería ser lo primero que el Ministerio de Salud debe hacer.
En otros países no gastan tanto dinero como en el país nuestro en lo que es medicina de primer nivel, ¿no? En el sentido de que todos el que ingresa a un hospital tiene que ir a medicina general, ¿no? Entonces, medicina general hay en todos los niveles, ¿no? En otros lugares solamente de primer nivel, ¿no? Y entonces, de primer nivel es cuando se derivan las especialidades. Y ya no tenemos un cuarto nivel abarrotado como lo tenemos ahora, ¿no? Y entonces ya se discrimina. Entonces, otros profesionales como nosotros, los licenciados tecnólogos médicos en otros lugares, que a mí me tocó hacer esa labor en otro país, entonces discriminan, ¿no? Yo, por ejemplo, firmaba los análisis de laboratorio, de ahí separaba, ¿no? Entregaba los resultados a cada paciente, le explicaba lo que tenía para que tome conciencia de lo que tiene y sepa cuál va a ser su tratamiento. Y luego derivaba al especialista si era necesario. Si no era necesario, por ejemplo, que sea un protocolo de tratamiento, que sea para parasitosis, algo así, nosotros dábamos tratamiento, ¿no? Y le citábamos en determinada fecha para ver cómo estaba su tratamiento, había afecto o faltaba reforzar, ¿no? Y si mostraba una complicación, ya en ese momento recién derivaba, ¿no? Entonces no había tanto gasto como acá, no es demasiado gasto, ¿no? Y entonces no hay un tratamiento que siga, ¿no? Que alguien monitorice, como el caso de otros países que el que monitorizábamos éramos nosotros, veíamos y seguíamos al paciente. Y entonces no era el médico, porque el médico pues está ocupado en otras labores, ¿no? A veces más complicadas en operaciones, que no sale durante horas. Y entonces nosotros hacíamos el monitoreo de los pacientes, ¿no? Y entonces ahí se ahorraba cuánto dinero el Estado, un montón, ¿no? Mientras que a nosotros a veces nos tenían haciendo la labor que no nos corresponde. Entonces haciendo una labor de otro profesional, de nosotros, más del asistente, más del técnico, más de todos, ¿no? Entonces ahí nos tienen, yo digo, distraídos, sin aprovechar nuestras capacidades, ¿no? Entonces ahí pierde dinero el Estado, ¿no? Por ese sentido de que los profesionales tienen celo del otro y no se aprovecha en realidad su formación. Entonces esas cosas pasan. Pero en nuestro caso, ¿no? Como les decía, ya existe en anatomía patológica, ya están más organizados que en el laboratorio. Ya hay un tratamiento personalizado. Entonces ahora sí creo que llegó la mayoría, ¿no? Vamos a comenzar el tema de hoy, que viene a ser el tema del síndrome mielodisplásico. Síndrome mielodisplásico, ¿quién de ustedes sabe? Me sorprende, a ver, ¿quién me sorprende? Su nombre lo dice, síndrome mielodisplásico. Síndrome mielodisplásico, ¿qué dice? ¿Quién sabe leer patologías? Solo es lectura nada más. Bueno, no quiero sorprender. Algún día será. Después de atención primaria, ustedes no van a hacer una intervención como tal, pero sí van a identificar pacientes y es importante que hagan la derivación oportuna para el correcto diagnóstico y obviamente el manejo posterior de esta enfermedad. Como su nombre lo dice, síndrome significa que bajo esta epítope están varios grupos de enfermedades que tienen la misma o comparten la misma fisiopatología. En términos generales, podemos decir, como ven en esta imagen, aquí vemos cómo tenemos la maduración normal de las tres líneas celulares, ¿no? Están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y finalmente las plaquetas. Pero en este caso, vamos a tener una maduración anormal de las células y fíjense, no se van a producir prácticamente glóbulos rojos, están cambiados, fíjense, incluso con otro color, ¿sí?
glóbulos blancos prácticamente no va a haber y plaquetas tampoco, es decir, van a causar citopenia de forma general en la sangre del pelo. Bueno, esto como un poquito de introducción. Este pequeño aparatito puede alinear tus dientes sin necesidad de usar brackets. La mala mordida o maloclusión dental. Entonces, el síndrome mielodisplásico corresponde al grupo de neoplasias mieloides. Ya la palabra neoplasia, mieloide, todos estamos claros que se trata de un tipo de cáncer, ¿no? Cáncer. Y como cáncer, como tal, tiene muchas implicaciones en lo que significa el desarrollo de la enfermedad. Ahora hay otra palabra que también hemos escuchado ya antes, que es la proliferación clonal de progenitores hematopoyéticos. ¿Qué significa esto de proliferación clonal? Al decir proliferación clonal, significa que estas células van a proceder de una misma célula que va a tener una característica que comparte con las células vivas, ¿sí? Es decir, todas en ese punto se parecen, son iguales a la primera, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas características que la componen? Uno, las anormalidades citogénicas, es decir, hay una alteración citogenética en estas células, en estas stem cell, que se transmite a otras stem cell que proliferan, ¿sí?, a partir de la misma célula, y obviamente a todas las células hijas que van a venir de esas stem cell. Es decir, si yo mido en un glóbulo blanco, por ejemplo, una alteración genética, puedo encontrar esa misma alteración genética en el stem cell, lo que da el patrón clonal a la enfermedad. Obviamente esta alteración genética lleva a que las células tengan displasia. ¿Qué significa esto de displasia? Significa que hay un cambio en la forma, como vimos en la imagen anterior, que dibujaban el glóbulo rojo bien rojo y otro que lo dibujaban de color naranja. Es exactamente eso, es un cambio en la forma, en la estructura de la célula que devuelve primero no funciona. Existen células que no tienen su función al 100%, y segundo, pues que le va a producir una serie de problemas para su maduración. No van a terminar madurando. Me regreso un poquito a la imagen anterior, que aquí estas células nunca llegan a madurar, a formar células adultas, como tal, las células totalmente desarrolladas, y terminan muriéndose dentro de la misma médula, en la misma apoptosis, y se destruyen, lo que se conoce con el nombre de hematopoiesis ineficaz. Es decir, ya habíamos hablado anteriormente de este problema. ¿Qué es esto? Que los progenitores se destruyen en la médula, eso es todo. Por tanto, si todas estas células no llegan finalmente a madurar, si no llegan a salir de la médula, ¿cuál es el problema que va a tener el paciente? Son las citopenias en la sangre pequeña. Que puede ser, vamos, una citopenia de un solo grupo, solo anemia, solo trombocitopenia, solo leucopenia, o puede ser una combinación bicitopenia, dos citopenias, de los glóbulos blancos o plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, o de los glóbulos rojos y las plaquetas, bicitopenia, o una pancitopenia, es decir, una disminución de las tres líneas celulares que vamos a tener nosotros en este grupo de pacientes, ¿sí? Y obviamente estas alteraciones citogenéticas, que son el principio de todo el problema, lo que conlleva es un alto riesgo de evolución a leucemia aguda. Es decir, los pacientes van a tener una probabilidad incrementada de tener una leucemia mieloide aguda, más o menos un 30% de forma general. Ok. Ahora, ¿cuáles son los pacientes en los que vamos a encontrar este tipo de problemas? Usualmente pacientes de la tercera edad, alrededor de los 70 años. Es exactamente igual en hombres, exactamente igual en mujeres, no hay diferencia en cuanto al sexo. Tiene una incidencia de enfermedad de 4 a 5 casos por cada 100.000 personas donadas. Ok, ¿se van a encontrar ustedes con sus pacientes? Muy probablemente sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo empieza esta enfermedad? Usualmente esta enfermedad inicia de forma solapada, son enfermedades crónicas. El paciente está bien, estable, de pronto se va a hacer un control porque se va a operar, por ejemplo, o porque va a realizarse, no sé qué sé yo, algún seguro médico, alguna cosa. Cuando se hacen el examen, encuentran la citopenia. Y empezamos a investigar y resulta que es el síndrome mielodisplásico. Muchos pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico y posteriormente después
empiezan a presentar alteraciones ya en la sangre periférica. Ok, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Es muy interesante la fisiopatología. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos la médula ósea y vemos cómo está el stem cell. El stem cell, ustedes recuerden que es lo que va a generar posteriormente los mieloblastos, que son las células mieloides. ¿Sí? Van a generar estas células que son de los glóbulos rojos, los eritroblastos, y los megacrioblastos, que van a desarrollar a las plaquetas. Ese es el inicio, ¿no? Para toda la hematopoiesis. Ustedes recuerdan que vimos todo esto de hematopoiesis. Se supone que este stem cell es el que lleva o que tiene aquí la alteración genética. Esta alteración genética es transmitida a otros stem cell y a otras células hijas. Los otros stem cell van a sangre periférica y terminan llegando al esternón, llegando al fémur, llegando al ilion, a cualquier parte donde vamos a tener médula ósea, y empiezan a generar las propias células clonales. Es decir, todas estas células van a tener esa misma característica clonal que comparte con este stem cell, es decir, la misma alteración genética que comparte con este stem cell. Una vez que tenemos esta fase donde esta mutación ha sido migrada hacia otras partes del cuerpo, pues, de la economía humana, empieza a proliferar esas células dentro de la médula. Y ya vamos a tener una evolución clonal que se llama en este caso, es decir, vemos cómo esos stem cells han dado lugar a muchas células, todas las células clonales, todas las células comparten la misma alteración o aberración genética y quitan espacio a las células normales. Ya no hay células normales, prácticamente las que estamos viendo todas son clonales, y el paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Las citopenias. Empieza el paciente a tener citopenias, ¿sí? Porque la médula ósea básicamente ya no está funcionando de manera adecuada. ¿Cuál es el último paso? Que estas clonas vayan llevando, acumulando mutaciones o comutaciones, como está aquí, y que se vaya a producir ya una leucemia aguda secundaria, ¿cierto? Secundaria al vino mielodisplásico, que ya es agresiva y que posteriormente termina con la vida de los pacientes. No sé si... Bien, hemos hecho una introducción del síndrome mielodisplásico. Ahora quisiera saber qué entendieron del síndrome mielodisplásico. ¿En qué consiste este síndrome mielodisplásico? La infección. ¿Les escucho? Hay una gran proliferación de células inmaduras. A consecuencia de Una alteración de las células De la médula ósea. esa proliferación, ¿dónde se produce? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Y por qué? por la alteración de las células endocéntricas. Y eso no hay. Porque ya aparte de la alteración, ¿qué pasó ahí? Lo explicó muy bien en el video, ¿no? Por eso les traje esa partecita, porque es grande. Ya ustedes lo ven en su casa y es ven. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Todavía no está nada claro, ¿no? Un ¿Qué poquito, dicen ustedes? un poquito. Vamos a explicar, ¿no? Entonces creo que falta recordar un poco, ¿no? En el hematopoiesis, ¿no? Tenemos una célula madre normal, ¿no? Una célula progenitora hematopoyética, y de esta célula progenitora hematopoyética tenemos un progenitor mieloide y un progenitor linfoide. Tenemos dos líneas celulares a partir de la célula madre hematopoyética. Entonces, este progenitor mieloide va a dar lugar ¿a qué? A una célula A una célula mieloide. que puede ser, ¿no? Célula inmadura de los eritrocitos, los eritroblastos, y ahí llega nuevamente a sangre periférica como eritrocitos. Luego tenemos a los megacariocitos, ¿no? Que va a llegar a sangre periférica como plaquetas. Tenemos al mielocito o mieloblasto, que va a llegar después como monocito. Y también tenemos una serie granulocítica que va a dar lugar a los eosinófilos, a los hipasófilos y a los neutrófilos. Y del otro lado, la serie progenitora linfoide, ¿no?
los linfocitos linfoblasto, T, que va a ayudar B y al sangre K. periférica, vamos a tener linfocitos T, ¿no? Linfocitos B, el tejido celular natural. Entonces, un poquito más, ¿no? Ese es solamente para ubicarnos, ¿no? Qué es lo que pasa en la médula ósea. Pero es bueno saber, ¿no? A mí me pareció interesante este cuadro porque puedes saber hasta dónde, ¿no? Es la división de las células, qué células puede encontrar en médula ósea normalmente, qué células puede encontrar en sangre periférica y qué células puede encontrar en tejido, pero al mismo tiempo desde el punto de vista normal. Entonces decíamos que tenemos una stem cell, una célula madre hematopoyética. Entonces va a dar lugar a dos líneas precursoras, una línea precursora común mieloide y una linfoide. Entonces hasta aquí médula ósea. Entonces luego voy a tener el megacarioblasto que da lugar al promegacariocito, el megacariocito, y este megacariocito que todavía está en médula ósea va a dar lugar en sangre periférica a las plaquetas. Entonces, ¿qué voy a encontrar en sangre periférica de esta línea celular? Plaquetas. ¿Qué voy a encontrar en médula ósea? Puedo encontrar megacariocitos, etc. Por otro lado, tengo el progenitor de la línea roja, ¿no? Que es el proeritroblasto, el eritroblasto policromatófilo, ¿no? Ortocromático, el eritrocito policromático. Es todo lo que voy a encontrar donde en médula ósea. Entonces, esto tenemos que saber porque vamos a hacer un estudio, ¿no? Y vamos a encontrar células que se encuentran en médula ósea, quizá en sangre periférica, y vamos a explicar el porqué. Entonces, en sangre periférica vamos a encontrar los eritrocitos, los glóbulos rojos ya mágicos. Por otro lado, también tenemos la línea mieloblástica, ¿no? Que va a dar lugar al promicrocito, al mielocito basófilo, al metamielocito basófilo y el basófilo encallado, ¿no? Entonces, finalmente al basófilo. Entonces, las series que voy a encontrar hasta en médula ósea va a ser hasta encallado, ¿no? Puedo encontrar encallado también en sangre periférica, pero es raro, casi nunca, yo nunca he encontrado. Entonces, tenemos la otra serie, la otra línea promielocito, mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo encallado, ¿no? Miren, encallado mayormente no vamos a encontrar, podemos encontrar uno o dos, no encontramos más. Y luego tenemos el neutrófilo. Entonces, luego tenemos el promielocito, mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo encallado, eosinófilo. Y entonces, esto, el eosinófilo ya, ¿no? Segmentado. El monoblasto, de la serie monocítica, promonocito, y ahí. Y luego tengo el monocito ya diferenciado. Entonces, por el otro lado tenemos la línea de precursores común linfoide, linfoblasto, prolinfocito, ¿no? Célula linfocito pequeño, ¿no? Que vamos a encontrar en sangre periférica. Podemos encontrar linfocitos B o linfocitos B. Y luego, estos también lo vamos a encontrar en tejido, ¿no? Y además el plasmocito de tejido. Y entonces, en cuanto a los monocitos del tejido, podemos encontrar el macrófago, las células mieloides y dendríticas. En cuanto a los linfocitos, ¿no? El mastocito lo vamos a encontrar donde en células linfoides de dendríticas. Entonces, esto es todo un cuadro que nos va a orientar a nosotros para saber frente a qué cuadro de síndrome mielodisplásico o leucemia nos encontramos cuando vamos a identificar
en sangre periférica o en médula ósea para estudiar el cariotipo o otra metodología molecular para diagnóstico de cáncer. Entonces, las neoplasias de los leucocitos según el tipo celular. Decíamos que hay neoplasias linfoides, ¿no? Linfoides, las leucemias, linfomas, mielomas, ¿no? Entonces, estamos nosotros en el síndrome mielodisplásico. Por eso tenemos que saber qué tipo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Síndrome mielodisplásico, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ahora, si ustedes se pueden reparar en este cuadrito, hay neoplasias mieloides, ¿no? Que son recurrentes entre ellas, que podemos encontrar juntas. El síndrome mielodisplásico, por ejemplo, los trastornos mieloproliferativos crónicos. Tenemos la leucemia mieloide crónica, la policitlemia vera, la trombocitosis esencial. Luego tenemos las leucemias mieloides agudas. Todas estas, dentro de las neoplasias mieloides, las podemos encontrar recurrentes, ¿no? Ahora sí, podemos hacer el resumen a qué se llama el síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico, decíamos que dentro de este síndrome hay varias, un conjunto de enfermedades, ¿no? Entonces, que tienen que ver con la hematopoiesis, que se caracterizan por qué. En sangre periférica, ¿qué presenta? ¿En sangre periférica qué presenta? Células inmaduras. Citopenia. Por eso les hice la diferencia. Ese cuadrito me he demorado en buscar para traerles a ustedes algo que puedan asimilar de tal manera que sepan por qué se llama, ¿no? ¿Por qué hay citopenia? O sea, de esto lo que ustedes tienen que llevarse, ¿por qué hay citopenia? Y por qué hay displasia en médula ósea. Y eso explica todo. Ya se les abre el mundo difícil que puede ser de aprenderse uno por uno, ¿no? Entonces, caracterizadas por citopenia, ¿no? En sangre periférica, displasia que puede ser en una o más líneas celulares, donde en médula ósea. Como resultado, una hematopoiesis ineficaz y el riesgo, miren, de pasar a desarrollar una leucemia aguda mieloblástica, ¿no? Y entonces, ese es el kit de todo el tema de hoy. El síndrome mielodisplásico, conjunto de grupo o de heterogéneo de enfermedades clonales neoplásicas, entonces adquiridas de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, ¿no? O que presentan citopenias periféricas. Pueden haber síndrome mielodisplásico, ¿no? Primarios o heredados o de novo que aparecen de espontánea. Entonces decíamos, para resumir, citopenia en sangre periférica, falla en la médula ósea con displasia en una o más líneas celulares. Entonces tenemos desorden clonal de médula ósea con hematopoiesis ineficaz, médula ósea hipercelular en sangre periférica con citopenia. Entonces, miren el origen, ¿no? 30 a 40% de inestabilidad citogenética. Ahora nos vamos a la clase anterior. ¿Qué significa inestabilidad citogenética? Chicos, ya vamos a acabar, ya. Por favor. Falta poquito. No sean tímidos, a ver. Inestabilidad citogenética. Eso lo expliqué, me acuerdo. ¿Seguro? Sí, no, otra cosa. ¿Qué significa inestabilidad citogenética? ¿Qué significa? Los cambios estructurales, numéricos que se pueden dar en el cromosoma. Claro, inestabilidad citogenética. ¿Ya? Puede ser. A ver.
¿Quién me dice? ¿Se acuerda que para que se produzca cáncer, qué tiene que haber? Una mutación, otra mutación, una tercera mutación. Va a depender cómo responde el organismo y que de un momento pasa cáncer, ¿no? A eso se llama inestabilidad, ¿cierto? A la cuarta mutación ya hay una inestabilidad genética, podríamos decir mejor dicho sería genética, ¿no? De genes. Los genes están inestables porque están en constante mutación. No se sabe que así se queda o de repente responde el organismo por algún mecanismo y ahí se queda, o puede ser que algunos de ellos progresan a cáncer, ¿no? O pueden demorar años para progresar a cáncer, o puede ser que nunca tenga cáncer, ¿no? O puede ser que en un mes haga cáncer, ¿no? Entonces ya depende de su respuesta. Entonces les decía que hay varias enfermedades, ¿no? O síndromes recurrentes. Entonces hay una interrelación de los síndromes mielodiplásicos con las leucemias y los síndromes mieloproliferativos. Tenemos los síndromes mieloproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, y tenemos aquí las leucemias y otras aquí. Entonces, todas estas son intercurrentes. En algún momento pueden pasar a síndrome mielodisplásico o puede pasar a síndrome mieloproliferativo o pueden pasar también a leucemias, ¿no? Dentro de ellas tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Entonces tenemos leucemia linfoide crónica, ¿no? Leucemia linfoide crónica. Luego tenemos leucemia linfoide aguda, o sea, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis, ¿no? Mielofibrosis. Luego tenemos policitemia vera, ¿no? Luego trombocitemia esencial, leucemia mielomonocítica crónica, ARE, ¿no? Leucemia, anemia refractaria con exceso de plasma y transformación. ARS, anemia refractaria con sideroblastos anillados. AR, anemia refractaria. Anemia refractaria. Todos estos son intercorrentes. Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Tantos síndromes, tantas enfermedades, ¿cómo lo vamos a...? Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, necesariamente, ¿no? Un tipo de síndrome mielodisplásico, ¿no? Se hace un estudio de sangre periférica y médula ósea. Y aquí están las características para cada uno de ellos de la Organización Mundial de la Salud, para nosotros caracterizar dentro de este grupo de síndrome mielodisplásico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a coger uno de estos, ¿no? Citopenia refractaria con displasia multilínea. Entonces, ¿qué características tiene sangre periférica? Sin blastos o con poco, menos del 1%, sin cuerpos de Auer, monocitos, menos a 1 por 10 a la 9 por litro. Entonces, en médula ósea te voy a encontrar displasia en más del 10% de las células en más de 2 líneas celulares mieloides, menos del 5% de plasma en médula ósea, sin cuerpos de Auer, más o menos 15% de sideroblastos de anemia. Como ven, ¿qué es lo que en común existe tanto en sangre periférica como en médula ósea? Si somos así un poco observadores. ¿Qué estamos observando en todos ellos? Estamos observando, por ejemplo, en sangre periférica, vemos aquí sin blastos en sangre periférica, sin blastos en sangre periférica. Además, ¿no? Citopenia refractaria con displasia multilínea, ¿no? ¿Qué otras líneas celulares voy a encontrar? Aquí tengo, por ejemplo, en sangre periférica, veo citopenia, ¿no? Citopenias, y tengo menos del 5% de blastos.
Pero Sí, como es totalmente. anemia refractaria con exceso de blastos, ARES1, entonces voy a investigar qué cuerpos de agua. No encuentro cuerpos de agua. Entonces, ¿qué voy a encontrar en médula ósea? Displasia de una línea o multilínea entre 5 y 9% de blastos, tampoco tiene cuerpos de agua, y acá es menos del 5% de blastos, menos del 5% de blastos, menos del 15% de fibroblastos en anillo, entonces menos del 5% de blastos, ¿no? Y entonces anemia refractaria con exceso de blastos. Entonces tenemos aquí citopenia entre 5 y 19% de blastos, ¿no? Displasia con una línea o multilínea entre 10 a 19% de blastos, ¿no? Menos del 1% de blastos, y aquí menos del 5% de blastos, ya, y sin blastos o con muy pocos, sin bastones, menos del 5% de blastos. Ahora, ¿qué podemos decir de los subtipos de síndrome mielodiplásico? Tanto en sangre periférica como en médula ósea, ¿cómo podemos nosotros decir qué está pasando en cada uno de ellos? ¿Cómo podemos analizar? Yo ya les hago esas preguntas porque ya sé que han llevado hematología, van a poder discriminar con mucha facilidad. Y entonces, ¿qué les hace pensar en cada uno de estos? En sangre periférica y médula ósea. ¿Qué están observando? Así ya les he subrayado para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Blastos, hay menos blastos, el número de blastos, la cantidad de blastos. El porcentaje de blastos vas a determinar qué tanto, ¿no? Se puede ser la mielodisplasia sangre periférica o médula ósea. Es muy importante poder discriminar cuánto La cantidad de tenemos blastos. en blastos. Yo les he subrayado a ustedes, ya, todo lo que está subrayado se está traduciendo ahorita al comentar, pero ¿qué análisis podemos sacar de esto? Comparando, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades hematológicas, que también presentan alteración en los blastos, hay presencia de blastos. ¿Qué diferencia encontramos? Pensé que me lo decían rápido, por eso les he subrayado. La citopenia, A ver. Podemos discriminar de leucemia, ¿no? Porque 5% no es leucemia. Entonces, tenemos que discriminar. Y esa es la diferencia entre un síndrome mielodisplásico y una y una leucemia. leucemia. A eso quería que ustedes lleguen, ¿no? Con un análisis. Y entonces, el mayor porcentaje es hasta el 10%, ¿no? Si ustedes pueden pensar. Y entonces, incluso aquí tengo del 10 al 19% de blastos, el que más produce, ¿no? Entonces, presenta. Entonces, quiere decir que menos que 20% es probable que sea un síndrome mielodisplásico y hay que completar el estudio para decir que sí, efectivamente es. Es un síndrome Más del mielodisplásico. 20% ya nosotros nos vamos a estudiar. Miren lo importante que es esto. Es bien importante. Por lo demás, ustedes también están a ojos cerrados, ya no se dedican a ver más, ven su extendido, ¿no? Y entonces están observando su área periférica. ¿Y sabe qué pasa? Yo he trabajado en tantos lugares y en todos ellos, la gran mayoría de los licenciados observa blastos y no los informa. Y si observa 1 o 2 blastos, dice, ¿para qué? Todos han aparecido, no es nada, ¿no? Me interesa. Hay que enviarle el resultado, ¿para qué complicarse la vida, no? Y a cuántos por control de calidad he visto, ¿no? Ah, y aquí estos blastos, ¿por qué no hay información? Pero ¿para qué? Si son 2, no hay importancia, no es leucemia. No puede haber nada. Se dan cuenta que la gran importancia que tiene, porque podemos clasificar el síndrome mielodisplásico que puede presentar una persona sin saberlo, ¿no? Ya han visto en el video, ¿no? Sin saberlo. Mucha gente no sabe. Entonces, en la clínica que vamos a observar en paciente, anemia Anemia de
debilidad, Por tanto, neutropenia, debilidad. insuficiencia, neutropenia, Neutropenia, la persona está sujeta a constantes infecciones. Trombocitopenia, sangrado, ¿no? O sea, por presentar trombocitopenia, el paciente va a consultar con sangrado. La anemia puede ser normocítica, normocrómica, macrocítica, va a haber neutropenia, displasia en neutrófilos. Miren lo que vamos a encontrar: hipogranulación, hipersegmentación nuclear, anomalía pseudoperiódica. ¿Qué significa anomalía pseudoperiódica? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué? criterio del vuelo. ¿Qué dicen de este extendido? ¿Qué más me están viendo ahí? No escucho. Hipocromía, Lo que veo es aniso, anisocitosis, ¿y ese cómo está? ¿No? Prolongado, muy bien. retilocitosis, Se salvaron por fin. Ya, ahora me hacen ustedes la lectura. Hay una hipolocus, o sea, no se ha cementado, está presentando un solo lóbulo. Miren los diferentes estadios del neutrófilo, miren cómo se encuentra un lóbulo, aquí dos, miran acá, uno. Pero ¿cuál es la característica del citoplasma? Entonces es un granulocito, no veo la cantidad de granulocitos. no se ve los granos. Entonces, en esta célula que están observando, un eosinófilo. ¿Cómo se encuentra el eosinófilo? Normal, ¿no? Esta es la segmentación normal que deberíamos encontrar. Pero sin embargo, nosotros no lo tenemos. Y aquí, ¿qué célula es esta? No, te regresa matador. ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué célula es? El núcleo es más pequeño que el citoplasma es policromatófilo. ¿Y entonces qué es? ¿Qué es? Es un eritroplasto. Bien. ¿Y aquí? Segmentado normal. Lo que deberíamos encontrar es esa granularidad que no la estamos. Entonces, vamos a hacer, en estos pacientes van a hacerle aspirado de médula ósea, ¿no? Entonces, hay una hipercelularidad en médula ósea, aumento de precursores eritroides, meloides, nucleocíticos. Entonces, eritropoiesis, normoblástica, macronormoblástica, meganoblástica. Entonces, vamos a encontrar el citoplasma de estas células vacuoladas, con multinucleación, eritroblastos con hemoglobina pobre. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Eso, solamente miren así de frente y vean algo que les llama la atención. Solo lo que les llama la atención, ¿no?
¿Qué gránulos? Es que por la luz no se ve bien. Claro que están bien los gránulos, pero ¿cuál de ellos? El de en medio. Los que se encuentran, creo que no permite ver bien, ¿no? No. Vamos a ver qué sea eso. Ahora sí. Ah, qué diferencia. ¿Me están viendo? Sideroblastos. Ya. Tienen un minuto. A ver. ¿Qué están viendo? Parecen macroplaquetas. Macroplaquetas. Plaquetas gigantes. No son plaquetas gigantes. ¿Qué son? ¿Qué son? Sideroblasto. Sideroblastos. ¿Por qué son sideroblastos? ¿Qué estás viendo? Por la granulación. Bordes, ¿no? Claro. Ahí están, miren. Está. Los bordes granulados. Ahí también. Pueden estar ubicados aquí a un lado, pueden estar por todo este lado, pueden estar por un polo, pueden estar así. A veces nos hacíamos preguntas, ¿será o no será? Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Decíamos que es un trastorno clonal de la célula madre hematopoyética, que hay alteración de la proliferación y la diferenciación celular. Decíamos que las alteraciones citogenéticas son en realidad el origen en un 50%. De ellas tenemos las aneuploidías más frecuentes, que son las translocaciones. Hay aneuploidías y hay translocaciones. ¿Qué vamos a observar en el paciente? ¿No? ¿Qué va a haber en el paciente? ¿Qué se va a producir? Decíamos inestabilidad génica, ¿no? Es decir, que hay acumulación de lesiones genéticas. Pérdida de genes de supresión tumoral, mutaciones que activan oncogenes. El proto-oncogen va a mutar a oncogen. Entonces, en cuanto a las alteraciones citogenéticas, pérdida de una parte o todo el cromosoma, ¿no? Cromosomas 5, 7 y 20, tenemos la trisomía 8. Entonces, en cuanto a la causa, ¿no? Están relacionados con inhibidores de la topoisomerasa 2, leucemia mielomonocítica crónica, una translocación de los cromosomas 5 y 2, que va a formar un gen quimérico, el PDGFT. Mutaciones génicas de NRAS, que es un oncogen, P53 y IFR1, genes supresores de tumores, ¿no? Que pueden mutar, BCL2, gen antiapoptótico. Entonces, son los. En cuanto al síndrome mielodisplásico, aumento de la apoptosis de la célula de médula ósea, respuesta inmunitaria sobreañadida. Entonces, vamos a repasar. El síndrome mielodisplásico, ¿quién lo define? A estas alturas ya debemos definirla bien. ¿En qué consiste el síndrome mielodisplásico? Y ahí me puedo quedar, ya no dicto más nada si ustedes entendieron todo. Ya. El síndrome mielodisplásico, ¿de qué se trata? Es Dígame en 4 palabras. Ya, alteraciones de las células hematopoyéticas. Tiene centacitopenia, con displasia, Citopenia y displasia de una o varias líneas celulares. de una o varias líneas celulares. ¿No? Completamos la idea. Entonces, en el síndrome mielodisplásico hay, ¿qué se produce? Se altera
una o varias líneas celulares. Producto de que se altera una o varias líneas celulares, ¿qué va a suceder? Hay displasia en médula ósea. ¿Por qué hay displasia en médula ósea? ¿Qué sucede? Como producto hay hematopoiesis ineficaz. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Porque no hay maduración. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no madura? ¿Por qué no llega a sangre periférica? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Por ahí va. Porque no hubo diferenciación de la célula de tipo central. Ya, pero ¿por qué no llega? Porque no completó eso. ¿Por qué no llega a sangre periférica? A ver por acá, a ver si me dan. Tiene una vida corta esa célula, por eso no viene a Algo más. ¿Qué sucede con esa célula? ¿Por qué no llegan a sangre periférica? Parte de ahí. Ya, pero ¿por qué? Ya, el ciclo celular, pero ¿qué sucedió en el ciclo celular? Una falla génica. Yo les digo dónde está la respuesta. Aumento de la apoptosis, mueren en cantidades y por eso que no llegan a sangre periférica y hay una citopenia en sangre periférica por esa razón. No, por esa razón, porque aumento de la apoptosis en las células, en la médula ósea. Claro, ya no puede llegar si ya se murieron ahí. ¿No? Entonces ese es el motivo por lo que ya no se va a modificar. Entonces, ya yo les digo un problemita, ¿ya? Entonces tienen ustedes en sangre periférica una muestra de un paciente que tiene, que presenta neutropenia, que presenta plaquetopenia, presenta disminución en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué sospechan ustedes? Siempre me miro displásico. ¿Cómo sustentan? ¿Qué es lo que están? ¿Qué hay? Podría ser un síndrome mielodisplásico, ¿por qué? Por la citopenia. ¿Pero por qué Por la tres líneas plaquetopenia. celulares? Porque pueden ser afectadas 3 líneas ¿Por qué tres celulares. líneas? Esa es mi pregunta de examen, ¿ah? Ya pregunté. Puede ser de uno o varias líneas. Claro, pero por eso. Puede ser de uno o varias líneas celulares. Claro. No, estamos en proceso. Ya puede ser, miren, un problema así, mayormente estos problemas vienen así, ¿no? Entonces, en laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué encontramos en laboratorio? Tenemos este cuadro. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo damos el resultado? ¿Ah? Se tiene que hacer la diferenciación. Decimos, ¿sabe qué? La mayoría de licenciados, ¿sabe qué dice? Dice, esta muestra está mal tomada, que se vuelva a tomar. Señor, regresa en una semana. Regresa. No, está en tratamiento. Se realiza el reporte con las observaciones y si es posible se puede sugerir pruebas adicionales para poder confirmar en este caso. Claro, es necesario la confirmación con una muestra, con una médula ósea, ¿no? Tiene que haber para confirmar médula ósea, ¿no? Y entonces ya le estamos arreglando la vida al paciente, ¿se dan cuenta? Y la mayoría, no, el hematólogo mayormente no, yo me acuerdo que en todos los lugares donde he trabajado en hematología, no le dan importancia a estos pacientes. Mayormente dicen, está recibiendo tratamiento, seguramente es un paciente canceroso y presenta este tipo de cuadros. Mándalo
así nomás, ya no le informes los blastos, ¿no? Así, la gran mayoría. Yo he encontrado 4 laboratorios en esas circunstancias, ¿no? Y entonces si los colegas también se acostumbraron, ¿no? Porque dicen, ¿para qué nos complicamos la vida con un cuadro de estos, ¿no? Salud. Ya. Entonces tenemos el síndrome mielodisplásico, trisomía 8, que podría ser anemia sideroblástica. ¿Qué sucede? Mutaciones de genes mitocondriales. Miren, en este caso es más difícil de diagnosticar, ¿no? Porque ya tendríamos que hacer el estudio de genes mitocondriales. Mayormente nosotros estamos estudiando los genes nucleares, del núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos observando eritropoiesis ineficaz, alteraciones en el metabolismo del hierro, ¿no? ¿Y por qué aparece? ¿Qué vemos nosotros qué podemos ver para saber que hay un problema en médula ósea con relación al metabolismo del hierro? Los sideroblastos. Eso nos indica. Entonces, en cuanto a la morfología, efectos en línea eritroide, podemos tener en la línea granulocítica, en la línea megatariocítica, ¿no? Entonces tenemos todos esos cuadros. También podemos encontrar estos cuadros no solamente en adultos, ¿no? Sino en niños. ¿Sí? Esto que no reporta mucho la literatura, pero sí hay, ¿no? Acompañados, por ejemplo, de trisomía 21, ¿no? El síndrome de Lili-Fraumeni, anomalías congénitas como anemia de Fanconi, monosomía 7 familiar, inmunodeficiencias congénitas. Todas estas pueden ir acompañadas de un síndrome proliferativo en niños. Entonces se requiere estudio de médula ósea, ¿no? Para el diagnóstico y pronóstico del paciente. Entonces, los más frecuentes en cuanto a estudios en el cuadrotipo es la monosomía 7, un 40%, seguida de la trisomía 8, y variantes que incluyen al cromosoma 3. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No? El síndrome mielodisplásico por morfología, ¿no? Se pasa a citogenética, ¿no? Y entonces ahí puede dar el cariotipo normal. Entonces se pasa a un cuadrito que se llama IPSS, que es una escala de pronóstico de la Organización Mundial de la Salud. No sé si ustedes lo han visto ya ese cuadrito, ¿no? En otras enfermedades también se ve. Entonces tenemos en cuanto a citogenética, puede ser el caso de lesión 5Q. Entonces que revisamos el cuadrito para saber el pronóstico del paciente, ¿no? Luego tenemos el síndrome menos Y, más 8, menos 20, tiene un buen pronóstico. Igualmente revisamos el cuadrito y mayormente esto lo hace el médico, pero para que vean ustedes que todo tiene que ver, lo del diagnóstico de laboratorio tiene que ver con lo que el paciente va a tener, ¿no? Y en cuanto a su pronóstico de vida. Si es un cariotipo complejo, tiene un pobre. Entonces, clasificación de los síndromes mielodisplasicos según la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia, los signos hemáticos, signos en médula ósea y su conocimiento, y lo pueden revisar. En este caso tenemos los sideroblastos. Entonces que pueden estar así distribuidos en un polo que también periférico. Entonces aquí tenemos los sideroblastos pegados aquí. Entonces para el estudio del citogenético de síndrome mielodisplásico, entonces posee alta especificidad y baja sensibilidad. Se recomienda mínimo de 10 a 20 metafases en caso de cariotipo alterado y de 20 a 25 metafases cuando el resultado es normal. Entonces, cuando el resultado es normal, se hace un estudio de mayor cantidad de metafases. Síndrome citogenética, el síndrome mielodisplásico, que se hace el estudio, decíamos que el 50% de alteraciones genéticas se derivan en síndrome mielodisplásico. Entonces, ¿qué puede haber sucedido? Inactivación de genes supresores de vida. Es decir,
también tenemos un documento de consenso sobre citogenética de los síndromes mielodisplásicos del Registro Español de Síndrome Mielodisplásicos. ¿Qué dice? Que hay tipo y condiciones de la muestra de elección de médula ósea, bisagra periférica. Si los blastos son más del 10 al 20%, es lo que hemos analizado en el cuadro, ¿se acuerdan? Te van a obtener una muestra con heparina y volumen 1 a 3 ml a temperatura ambiente no más de 24 horas para hacer cultivos cortos. Entonces vamos a hacer cariotipos en metafase y analizar, ¿no? 20 según el ISSN 2005. Fish dice que no reemplaza a cariotipo. Entonces, luego tenemos, podemos hacer tejido de elección en médula ósea y podemos examinar, ¿no? En Fish 200 núcleos con sondas específicas para el cromosoma 5, 7, ¿no? Tanto para estudiar el centrómero, ¿no? Y para el cromosoma 8 también. Esto es indispensable de acuerdo a este documento de consenso. También recomienda sondas opcionales, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay bastante consenso de varios, de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades. También otra forma de estudiar con la citometría de y ahí podemos analizar que estamos analizando aquí poblaciones, ¿no? Celulares o la citometría de y entonces vamos a tener, ¿no? Los gráficos y resultados. Para esto debemos incluir paneles combinados de anticuerpos no menos de 3 para poder diferenciar anormalidades, ¿no? Entonces de diferentes dinámicas. Entonces no hay muchos estudios en realidad. Ya hemos visto nosotros Fish. Y entonces las alteraciones citogenéticas de alta frecuencia, ¿cuáles son? De lesiones de 5Q, 6%, menos 7, es decir, de lesión de cromosoma 7, Q, más 8, 5%, de lesión de TQ, 2%, menos 10, 2%, cariotipos complejos 13%. Baja frecuencia menos del 1%, tiene toda la cantidad de translocaciones, mayormente translocaciones. Como verán entonces en la hematología tiene mucha aplicación que la citogenética molecular, ¿no? Y entonces ahora en cuanto al tratamiento se ha volcado, ¿no? Se ha volcado hacia el estudio molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque yo escuchaba una conferencia de hematólogos en una conferencia en Europa, ¿no? En España. Y ellos se ponían de acuerdo, ¿no? Y decían de que no daban tratamiento a paciente que tenga una alteración hematológica en tanto no hagan el estudio molecular. Porque antes dicen que daban un tratamiento que era general para casi todas las enfermedades, pero no tenían respuesta o tenían una respuesta limitada. Y hoy en día, con la citogenética molecular, ellos ya dan un tratamiento diferente de acuerdo a lo que se ha descubierto. Entonces, que ya tiene incluso mejores resultados en recurrencia de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, decía de un tipo de leucemia, ¿no? Inclusive solamente en algunas diferencias de mutaciones, en nucleótidos nada más, entonces ellos daban un tratamiento diferente. Habían hecho una diferencia en cuanto a la elaboración de los medicamentos y decían que habían tenido muy buenos resultados. Entonces ellos ya no dan tratamiento así general para este tipo de
de anormalidades, sino de que si es un gen quimérico tal, le dan un tratamiento, si es otro, y la mayoría dice que son genes quiméricos, ¿no? Que había translocaciones, ¿no? Entre ambos cromosomas, entonces entre dos cromosomas que se han intercambiado genes o se han traslocado genes, entonces que han formado genes quiméricos. En la mayoría de ellos no está dando muy buenos resultados tratarlos de esa manera, y entonces por eso que ahora vuelca el tratamiento de las enfermedades hematológicas a lo que es la citogenética. Entonces ahí podemos hacer a ver, ¿qué horas tiene? 50. ¿Cuánto nos falta? 25. 25, ¿no? Ya. Vamos a darnos un respiro. Esta clase es muy larga. Porque traíamos un café, ¿no? Si me avisaban si traían café, yo traía él. Ya hemos hecho síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces ahora estamos viendo aquí que dice síndrome mielodisplásico mieloproliferativo. Entonces allí está mencionando la leucemia mieloide, ¿no? Crónica, y tenemos la atípica BCR-ABL negativa, leucemia mielomonocítica juvenil, síndrome mielodisplásico mieloproliferativo no clasificado. Y estos son complicados, ¿no? Entonces ahí, ¿qué vamos a observar? Monocitosis persistente, ¿no? Decíamos que la ausencia de cromosoma Filadelfia o gen de fusión BCR-ABL, ¿no? El 20%, menor del 20% de blastos en sangre periférica y médula ósea. Miren, hay displasia en una o más líneas negras. Entonces, si displasia ausente o mínima, una de las siguientes alteraciones clonales, citogenética o molecular adquirida, monocitosis persistente por al menos 3 meses es causa de monocitosis. Entonces, ¿qué podemos recurrir nosotros a la clasificación? ¿Cuántos blastos tiene? ¿No? Sangre periférica y médula ósea, ¿no? Y en cada uno de los tipos de leucemias. Entonces decíamos que puede ser una leucemia mieloide crónica típica BCR-ABL negativo. Entonces hay un aumento de neutrófilos, los precursores con contingencia disgranulopoiesis. Ausencia de cromosoma Filadelfia o gen de fusión. Entonces vamos a encontrar basófilos 2%, monocitos 10%, médula ósea hipercelularidad, con proliferación y displasia granulositosa. Blastos en sangre periférica y médula ósea menos del 20%. Vamos a sacar de todo esto, vamos a sacar unas conclusiones. Leucemia mielomonocítica juvenil, que voy a encontrar monocitosis en sangre periférica mayor, miren bien, mayor al 1/10 a la 9. Blastos, menos del 20% de sangre periférica y médula, ausencia de cromosoma Filadelfia, ¿no? Entonces, granulocitosis y nódulos en sangre periférica. Entonces, síndrome mielodisplásico, mieloproliferativo no clasificado. Entonces tenemos aquí también presencia de datos clínicos morfológicos en el laboratorio de una de las categorías de síndrome mielodisplásico con menos del 20% de blastos en sangre periférica y medular, pues es lo que más estamos viendo, ¿ya? De todos estos casos. Viendo todas esas características, tenemos que revisar primero la clasificación morfológica de la leucemia. Entonces, esa clasificación morfológica de la leucemia seguramente que ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Ya lo conocen. Entonces, son objetivos de acuerdo a la clasificación franco-americana británica, PAX. Entonces, MO, M0, M1, 4, 4, M5, M6, M7,
mieloblásticas a las linfoblásticas, no leucemias. Ahora mi pregunta para ustedes, la pregunta que quiero hacerles desde hace momentos. ¿En qué se diferencia el síndrome mielodisplásico de las leucemias en este caso? Las leucemias en general. ¿En qué se diferencia? Una diferencia grande. El porcentaje de blastos. Porcentaje de blastos. Ya habíamos hablado anteriormente, el porcentaje de blastos. ¿Qué más? Decíamos que en el síndrome mielodisplásico teníamos menos cantidad de ¿qué? Blastos. Ya. ¿Qué más? En sangre periférica Una o varias líneas. puede haber alteración de una O varias líneas. celulares, pero vamos a encontrar Citopenia. ¿Y en qué se va a diferenciar entonces de las leucemias? Aumento de Muy bien. Entonces hay un aumento, pero en algunas también se mantiene en un nivel bajo. En algunas. ¿He encontrado leucemia? Sí, exacto. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que encontramos mayor cantidad de blastos. Más del 20%. No, eso hace la diferencia. Entonces, ¿hasta cuántos leucocitos puede encontrar en una leucemia? ¿Quién ha hecho la prueba en el laboratorio? ¿Cuántos? ¿Cuántos contados? ¿Se dan cuenta? Hay una hiperclonación exagerada, sin control, y entonces, que es muy diferente a los síndromes mielodisplásico. Ahí está la diferencia. Ya no tienes cómo contar. Haces el extendido y todo, ves, Pero cuando es incipiente, ahí lo que revienta es la cantidad de blastos. No, ya cuando está agudo, ¿no? Los crónicos sí se mantienen en ese nivel. Entonces, esas son las grandes diferencias entre el síndrome mielodisplásico y todos sus intercurrentes, más las leucemias. Las leucemias, fácil de diferenciar porque son leucemias puede ser a una línea celular linfoide, puede ser mieloide, ¿no? y otra línea celular. Entonces, ahora sí, ya podemos acabar la clase con facilidad. Entonces, tenemos acá, ¿no?, los tipos de leucemias agudas linfoblásticas, ¿no? LMA1, LMA2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a la leucemia linfocítica aguda. ¿Por qué se caracteriza la leucemia linfocítica aguda? por la cantidad de blastos. ¿De qué serie? Linfoide. La leucemia mielocítica aguda. Proliferación de blastos en médula y menor producción que células. Leucemia mielocítica aguda. Claro, la serie Mieloide. Entonces, ¿qué sucede en la leucemia aguda? ¿No? Puede haber expresión de oncogenes, ¿no? ABL, BCL2, RAS, ¿no? Formación de genes quiméricos. Mayormente hematología es la formación de genes quiméricos. ¿Qué significa genes quiméricos? Que se han unido dos genes, ¿no?, por una translocación, y estos han formado un gen quimérico, o sea, se han unido los dos juntos, de uno y de otro, ¿no? Ya, ahora voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, leucemia aguda mieloblástica, miren, relativamente específicos, tiene una alteración, ¿no?, de acuerdo a la clasificación M2, M3, M4, M4, M5, ¿no? Todas esas alteraciones, la mayoría formando genes quiméricos, ¿no? Tenemos leucemia aguda linfoblástica, también precursores de la línea B y de la línea T, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes, el problema que puede pasar?
las leucemias crónicas, granulocítica, linfocítica, ¿no? Células peludas o leucemia. No, desde lo largo. Ustedes saben, las leucemias crónicas son de larga duración. No hay mucho problema, ¿no? Hay respuesta. Entonces estábamos hablando de la leucemia granulocítica crónica, ¿no? Que es un ejemplo de la mayoría, ¿no? Que sucede porque se forma un gen quimérico. Entonces, ¿qué va a haber? Una proliferación, ¿no? De la serie granulocítica, va a haber una alteración de la serie roja y las plaquetas. Entonces, ¿de dónde parte? De la célula madre pluripotencial, el stem cell. Entonces, esa anormalidad cromosómica involucra a los cromosomas 22 y el cromosoma 1. Entonces, el cromosoma 9, ¿no? Entonces hay una translocación entre el cromosoma 9, el brazo largo, y el cromosoma 22, también el brazo largo. Y que van a formar un gen de fusión que es el cromosoma fila delta, ¿no? Entonces, decíamos que el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, en el cromosoma 9 tenemos el cromosoma, el gen ABL, y en el cromosoma 22 tenemos ese. Entonces, hay una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Quiere decir que el cromosoma 9 le pasa una fracción o un gen, ¿no? Entonces el BCR, ¿no? se queda y va a formar ese gen de fusión. ¿Qué quiere decir? Que este ABL de acá, ¿no? El cromosoma 9 se va a translocar hacia el cromosoma 22. El cromosoma 22 perdió esta fracción y está aquí, se ha añadido al cromosoma 9. Y entonces, esta fracción del cromosoma 9 se transloca y se va hacia el cromosoma 22, se añade. Y entonces, como se fraccionó desde acá el cromosoma 22, yo tengo que el cromosoma 22 que tenía el PCR se queda con el PCR, pero como se añadió el ABL con esta fracción de cromosoma 9, y ha formado un gen de fusión que se llama BCR-ABL. ¿El responsable de qué? Del cromosoma Filadelfia, Ya, ¿y qué enfermedad va a producir? leucemia granulocítica crónica. Entonces esta es, ¿no? De otra manera, ¿no? Tenemos el cromosoma 9, el cromosoma 22, ABL, ¿no? Se va y se inserta en el cromosoma 22 y esta parte, ¿no? Se va y se une. Pero el cromosoma 22 se queda con su gen, ¿no? BCR. BCR se une a ABL y entonces forman el cromosoma igual aquí, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces aquí tenemos un cariotipo de un paciente que tiene leucemia mielocítica crónica. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? Se traslocó Al cromosoma del 9 al 22. Entonces la fracción del cromosoma 22 en Q del cromosoma 22 se transloca al cromosoma 9. y entonces una fracción de aquí que se tiene, entonces se va a formar el cromosoma fila que viene a ser este. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Ese cromosoma de la fusión ABL-BCR de gen quimérico lo voy a encontrar en el cromosoma 22.
Entonces, si encontramos esto en la citogenética convencional, ¿no? Esa translocación entre los cromosomas 9 y 22, ¿qué tengo que hacer en el laboratorio? Tendría que sugerir, ¿no? Un examen FISH, ¿no? Un análisis citogenético molecular, ¿no? FISH. Y entonces podemos ahí detectar cómo sería, cómo buscaríamos en el laboratorio este FISH, cómo buscaríamos. ¿Cómo haríamos, diseñaríamos nuestro FISH? ¿Con sonda? ¿Cómo diseñaríamos nuestro FISH? ¿Con una sonda marcada? No, espera, marca ¿Qué harías? Citogenética molecular. ¿Cómo? Se marca lo que queremos estudiar. Ya, ¿marcas con qué? Fluorocromo, con fluorocromo. ¿Qué? ¿Qué vas a marcar? El telómero. Los genes. ¿Qué genes? ADN y DC. Marcaríamos los dos. Mira, qué fácil ya se hace. Es como si salíamos en laboratorio ya diseñando nuestras pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, marcamos BCR y marcamos AB. Los genes de fusión, el ABL con rojo y BCR con verde. Y entonces, el gen de fusión entre la mezcla de ambos, si encontramos a BCR y ABL fusionados, encontraremos esta señal, ¿no? Y esta señal, esa fusión me va a dar un color amarillo. Entre el verde y el rojo me da amarillo. Entonces, tengo la presencia de BCR AB, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Gen de fusión ABL, S. Entonces tenemos varios, la clasificación de la leucemia mielocítica crónica, en típica, atípica, variedad juvenil. Leucemias en la que predominan algunas células maduras y existen al menos 4 subtipos. Leucemia eosinofílica crónica, basofílica crónica, monocítica crónica, entonces, cuando son crónicas, ¿cuál es el comportamiento del paciente cuando llega al laboratorio? Ustedes van a hacer el seguimiento, no sé si usted ya lo hace, ¿no? Algunos que trabajan en laboratorio, ¿qué hacen? ¿No? Este paciente tiene su hemograma de esta manera y hemos hecho la diferenciación así. La siguiente, ¿cómo viene? Cuando hacemos un seguimiento, una trazabilidad, ¿no? Del paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué siempre vamos a observar que está? No, casi igual. No hay progresión, ahí está, se mantiene. Probablemente puede ser por el tratamiento o porque el paciente está respondiendo al sistema inmunitario. Entonces, ese es porque es crónico. Entonces, puede hacer a células B y células T. Entonces, ahora sí tenemos las técnicas de citogenética que vamos a utilizar. Primero va a ser la citogenética convencional, el cariotipo. Entonces vamos a ver, ¿no? Si hay alguna anomalía. Mayormente decíamos que las neoplasias hematológicas son imperceptibles hacia el cariotipo convencional. Son, como ven, genes de fusión, eso vamos a observar. O salvo que haya una translocación, como en este caso. En algunos de ellos vamos a tener que hacer el estudio por clínica. Entonces, para su tranquilidad de ustedes, hay equipos que hacen, ¿no? Estos procesos. Entonces, no todos van a, ya, ustedes ahora ya aprendieron el ABC, su poquito, de conocer todos los cromosomas, ¿no? Y eso para mí es satisfactorio, porque ya no están ustedes entrando a competir en el mercado a ojos cerrados, ¿no? Sino ya tienen abierto el mundo de la citogenética y
sobre todo que conocen que pueden averiguar más a través de, primero conociendo el genoma del paciente y luego poder derivar por otros exámenes. Entonces, ahora existen estos, hay equipos que hacen los cultivos, hay equipos que hacen, ahora recién les aviso para que no me estén pidiendo que les lleve porque todavía tienen que aprender el ABC, ¿no? Y luego también hay equipos que son cariocomputadores, ¿no? Hacen los cariotipos con una velocidad increíble, te leen toda la cantidad de metafases necesarias porque ya tienen un software que compara, ¿no? ¿Y sabe qué hace? Mide el índice centromédico. Con eso lo hace rapidísimo, ¿no? Incluso sus compañeros en otros ciclos me demostraron cómo ellos solamente con el índice centromédico habían bajado todo del ISSN y para cada uno de ellos y lo ingresaron al Photoshop, allí ingresaron a todos sus cromosomas y en poco tiempo tenían sus cariotipos. Profesora, nosotros no. ¿Cómo has identificado? Yo no he identificado solamente con el índice. ¿Y cómo es? Si te da un libro una cosa, te da otra, no, del ISSN. Ellos se fueron ahí, hicieron hay formas, ¿no? Pero todo se puede abreviar, ¿no? Ustedes saben que en adelante. Tenemos también los software de análisis, que ya ustedes han visto en el Congreso, cómo está, ¿no? Con inteligencia artificial. Lo que tenemos que aprender ahora es saber cómo manejar esos megadatos y qué software nos va a servir para el trabajo que estamos realizando. Entonces, aparte de eso tenemos los estudios de microarray, ¿no? Con HCG y también con los microchips que tienen caracterizados todos los cromosomas, todos los genes. Entonces, nunca dejará de ser la citogenética convencional, el gol estándar, ¿no? Porque ahí cómo vamos a saber cómo está el genoma de un paciente, de una persona. No me va a dar toda la información, pero sí por ahí puedo partir, que es necesario, pero que no me da muchas veces, no me ayuda en el diagnóstico final. Y no se olviden que estos casos clínicos eran muy interesantes, muy importantes para cada una de las clases porque los vamos a relacionar con la teoría, con lo que sucede en el laboratorio. Entonces, por eso es que se complementa con los casos clínicos. Entonces, de esa manera vamos a interpretar lo que está pasando. Entonces, chicos,